Muy bien, bienvenidos nuevamente a Matemáticas Urbanas, en este caso un problema de relaciones y funciones. Determinen los valores de la función según se indica. A. Si f de x es igual a 2x más 1, hallar f en 0, f en 3 y f en menos 4. Entonces vamos a comenzar con la primera función. La primera función dice, para la parte A, que f de x debe ser igual a 2 veces x más 1. En este caso vamos a comenzar con f en 0. F en 0 sería de la siguiente manera, 2 por 0 más 1. Estoy reemplazando simplemente el valor del x en esta parte. Entonces f en 0 sería 2 por 0, 0, 1. Entonces f en 0 me sale 1. Vamos con f en 3. F en 3 sería de la misma manera, ¿no? Es la misma función, pero esta vez en 3. F en 3 es igual a 2 por 3 más 1. Entonces f en 3 nos está saliendo 6 más 1, 7. Lo mismo pasa con la siguiente función, que sería la misma en realidad, pero esta vez lo vamos a hacer en menos 4. F en menos 4 debe ser igual a 2 por menos 4 sumado a más 1. Entonces f en menos 4 sería igual, 2 por 4 sale menos 8, más 1 sale menos 7. Entonces hasta ahí tenemos la función en 0 vale 1, la función en 3 vale 7 y la función en menos 4 vale menos 7. Seguimos con la función. Entonces sería con la parte B ahora. En la parte B, por ejemplo, dice f de x que es igual a x al cuadrado más 2 veces x más 1. Entonces lo que voy a hacer es ahí factorizar. Esto de aquí, como usted sabrá, es el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado por 2 veces el primero por el segundo. Entonces en realidad esta función es la función x más 1 que está elevado al cuadrado. Entonces f de x me está saliendo como x más 1 todo al cuadrado. A nosotros nos están pidiendo f en 1, f en menos 1 y f en h más. F de en x más h. Comencemos con f en 1. F en 1 sería 1 más 1 todo al cuadrado. Y eso sería, f en 1 sería como 2 veces al cuadrado. Entonces f en 1 me está saliendo 4, ¿no? ¿Ven? De esa manera. Entonces luego voy a hacer ahora el valor aquí de f en este caso, menos 1. ¿Sí? Sería, bueno, voy a copiar de nuevo la función que era f de x igual a x más 1 todo al cuadrado. Entonces sería x vale menos 1 más 1 todo al cuadrado. Menos 1 más 1 es 0 al cuadrado igual a f de menos 1. No, 0 al cuadrado sigue siendo 0, por lo tanto f en menos 1 sale 0. Luego voy a comenzar con f en x más h. Entonces lo mismo aquí, ¿no? Digo f de x es igual a x más 1 todo al cuadrado. Por lo tanto me queda f de x igual, reemplazo x, que en este caso sería x más h. Entonces sería x más h, ¿no? Entonces aquí sería, en vez de x sería x más h. Ahí está, solo estoy reemplazando nada más. Obviamente más 1 al cuadrado. Recuerden que la variable ahora es x más h. Recuerden que este x y este x son diferentes, ¿no? Es como si este es x' y este es x más h, sino que se coloca la misma variable y no hay ningún problema en eso. Entonces f en x más h me está saliendo, en este caso, este valor al cuadrado. Entonces digamos que nos sale x más h todo al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo que vale 1, ¿no? Entonces sale lo mismo. Entonces aquí me estaría quedando que f en x más h, ¿no? Así sería el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Más 1 más 2x más 2h. Ordenando todo eso nos estaría quedando como en este caso los términos cuadráticos x al cuadrado, h al cuadrado más 2 veces xh más 2h más 2x más 1. Y esta sería mi respuesta para este problema, donde sería f de x más h la respuesta. Muy bien, esto fue Matemáticas Urbanas. No se olviden de dejar su comentario y su like en este video para que me ayuden a seguir creciendo en esta plataforma de YouTube.